Pues bienvenidos, muchas gracias a todos los que están tanto conectados en línea como los que están aquí en presencial. Y estábamos hablando acerca de que el sistema de pensamiento que el curso de milagros nos invita a cambiar es totalmente diametralmente opuesto al del ego. Y pues el idioma del ego es el que nosotros aprendimos a raíz de la creencia de la separación con Dios. Entonces, piénselo de esta manera. Cuando nosotros nos separamos de Dios, que Dios es luz, entonces en ese momento hagan de cuenta que nosotros nos ausentamos de la luz o creímos en un sueño habernos ausentado de la luz. Y cuando te ausentas de la luz, ¿qué es lo único que ves? Oscuridad, o sea, vaya, no ves. Y entonces para eso se crea un cuerpo que pueda ver de forma titilante los rayos de la luz, para que así entonces el cerebro logre percibir mediante contrastes de luz, las formas, los colores y todo. Entonces el cuerpo existe para intentar sobrevivir ciegas en la oscuridad. Es por eso que es muy difícil a veces dejar el sistema del pensamiento del ego, porque ha implicado mucho sacrificio mediante el dolor. Cuando una persona está en la oscuridad, hay una parte que se llama capítulo 21, me parece, o 22, que se llama La canción olvidada. Y habla acerca de que el mundo que ven los ciegos es un mundo imaginario, porque obviamente no ven nada. Sin embargo, se han aprendido a mover en la oscuridad, pero no mediante elecciones gozosas, sino mediante elecciones dolorosas. Te tropiezas, golpeas, te caes, etcétera. Y una vez que tú ya aprendiste a moverte, crees haberte aprendido a mover en la oscuridad, esas lecciones las empiezas a amar, que son las que dices que te enseñaron a moverte en ese ambiente. Por tanto, rechazas la luz. ¿Por qué? Porque ahora defiendes las lecciones. Esas lecciones dolorosas, obviamente en esta metáfora, vienen siendo tus creencias, tus programaciones, tu sistema familiar, todo lo que te han enseñado cómo moverte aquí. Entonces, el curso te dice, tú quieres, o sea, tú empiezas a amar esas lecciones que son dolorosas. O sea, vaya, en pocas palabras, aprendemos a amar el dolor. Y entonces ahora, como ese dolor ha implicado sacrificio, no queremos soltarlas. Por eso es que en un principio el curso milagro suele ser muy difícil, porque no queremos soltar todo nuestro sistema de pensamiento antiguo. Entonces dice, pero no te das cuenta que son las lecciones las que te mantienen ciego. Entonces, es ese amor que les tienes. Soltar esas lecciones, pues es no soltar nada, porque son simple y sencillamente ideas descabelladas de creer que estamos separados de la luz. Entonces, aceptar el plan del Espíritu Santo, pues es permitir que entre la luz y por fin nosotros tengamos la visión total y no fragmentada de pequeños destellos dentro de un cuarto oscuro. Entonces, tener la proyección, la visión total implicaría, es lo que se le llamaría la faz de Cristo. Bueno, primero la percepción verdadera, que es una percepción más íntegra, y posteriormente la visión de Cristo, que ya sería la mentalidad uno o mentalidad recta que lleva a la mentalidad uno. Pues bueno, eso fue con lo que estábamos comenzando ahorita la plática. Así que, bueno, yo lo que les diría para aquellos que se les ha hecho un poquito complicado es que, como tengo este libro, que y todos, además, todo señalado, miren, este, pues es que no intenten a lo mejor de principio quererlo entender así como, así muy eh, didáctico, probablemente. Es que el plan es muy individual. Obviamente, permítanse, déjenselo en manos del Espíritu Santo y van a notar la diferencia. Él sabe cómo, de qué manera menos dolorosa te va a hacer que aprendas las lecciones del curso. Porque de hecho te lo dice, las lecciones gozosas son las que realmente se aprenden. Porque si lo único que existe es el amor, y no puede tener opuestos, entonces el dolor es propio del miedo, no del amor. Entonces, una lección basada en el dolor es una lección efímera, tarde o temprano desaparece, porque no puede ser eterna como el amor. Entonces, una lección amorosa es eterna. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que los que son maestros enseñen desde el amor. De hecho, no hay nada que enseñar, hay que amar y es el amor el que nos enseña a todos. Por tanto, les late si empezamos con una oración. Creo que sí, ¿verdad?
Muy bien. Cristo se convierte hoy en nuestros ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Espíritu Santo, te entregamos esta lectura para que tú nos guíes, para que tú la examines, para que tú la juzgues y para que la conviertas en un medio para la expiación, para el perdón, para el amor y para la paz. Te entregamos este instante santo, sé tú quien nos dirige, nosotros simplemente queremos seguirte, seguro de que tu dirección nos brindará paz. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el capítulo, hoy creo que es el 5 o 6, ya ni me acuerdo, 6 creo. Nos quedamos en el número 4. Bueno, no, me voy tantito arriba, y en la clase pasada empezamos, ay Dios, sí, el 6, las lecciones del amor. Nos quedamos en la sección número 4. La 2 fue la alternativa a la proyección, o sea, cómo es que nosotros mismos nos proyectamos hacia afuera y con eso nos proyectamos y eso crea la percepción. Por tanto, acuérdense que la percepción es efecto, no es causa. Todo lo que nosotros percibamos con los ojos del cuerpo es un efecto de lo que tenemos en la mente. Número 3, renuncia al ataque. Bueno, eso fue el número 3. Y ahora vamos a ver la única respuesta. Aquí ya nos está invitando que no hay muchas respuestas, solamente una. Siempre y cuando hagas la pregunta sensata. Muy bien, vamos a empezar. Recuerden que esta es una lectura introspectiva, pueden aportar, pueden opinar, pueden participar, tener alguna duda. Listos, pues bueno, vamos a continuar. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero, es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree y con razón que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. Entonces recuerden que el ego es la pregunta, el Espíritu Santo es la respuesta. Toda pregunta es una duda, toda duda genera conflicto, todo conflicto genera miedo y el ego, ya saben, que su dogma es el miedo. Y por eso el Espíritu Santo es la respuesta. Cuando tú das una respuesta a una pregunta, la pregunta desaparece. Por eso es lo ideal. Es como el mensaje, el pensamiento correctivo. ¿Sí? Cuando decimos cancelado, ese es el Espíritu Santo. Todas nuestras sandeces. Dice, cuando Dios te creó, te hizo parte de él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste al ego sin amor y por consiguiente él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor y puesto que el reino es amor, crees estar privado de él. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor. Y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primer pregunta que se hizo jamás, pregunta que él nunca podrá contestarse. La pregunta, ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda. Desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. ¿Ven? Es lo que acabo de mencionar hace rato. O sea, la pregunta es, ¿qué soy? Y ya desde ahí valió todo. Así es como se hizo todo esto, por una pregunta. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo en un momento u otro, ha acudido a él para que de una u otra forma obtener ayuda. Él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre.
lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. O sea, ya nada más es, y bueno, lo que nos dice el curso es que nosotros solamente tenemos aquí el llamado libre albedrío, consiste en decidir a través qué maestro le quieres servir. Al ego, si tú tienes dudas y aparte de todo, las quieres contestar desde tu yo, o sea, es como si al ego le estuvieras pidiendo, al ego que es el que siempre pregunta, es el que siempre duda, es el que no sabe quién es el que no es como mi tía cristiana que no es feliz ni cuando es feliz. Entonces, imagínense, si nosotros le preguntamos a él nuestras dudas, pues ¿qué vamos a tener? Más dudas. ¿Entiende? Es como querer analizar la oscuridad que ya hemos hablado. En cambio, si tú te las dejas en manos del Espíritu Santo, todo cambia, porque el Espíritu Santo es la respuesta. Y al ser la respuesta, obviamente vas deshaciendo la oscuridad o al ego, porque le pones luz a la pregunta. Seguimos. El ego no puede oír al Espíritu Santo. Ojo, esto es clave, ¿eh? O sea, el Espíritu Santo y el ego no se topan, literalmente, ¿eh? Que van en sentidos opuestos, por así decirlo. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. Y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. Esto, bueno, lo quiero enfatizar porque, bueno, aquí menciona que el ego y el Espíritu Santo no se tocan. Pero nosotros, obviamente, al hacer al ego sin amor, el ego no nos ama. Y el ego no tiene necesidad de aliados, porque el ego, al no sentirse amado, ataca a la misma mente que lo creó. O sea, nosotros somos la mente de Dios. Eso es algo que quiero que se entienda. No somos cuerpo. Somos una extensión de la mente de Dios, que es una mente luminosa, una mente amorosa. Entonces, la ley de la mente dice que los pensamientos jamás se pueden separar de su mente, de la fuente. Entonces, la fuente es Dios, que es la mente. Emana un pensamiento, que somos todos nosotros. Nosotros jamás hemos estado separados de ese pensamiento. Pero esa mente se creyó separada. Es como si se hubiera vuelto contra Dios y entonces ahora creó la oscuridad que es el ego. Pero lo hicimos sin amor porque lo hicimos con el miedo de la separación, a través del miedo de la separación. Entonces ahora el ego que está hecho sin amor, entonces ahora el ego, para poderse proteger y poder subsistir, ataca la misma mente, o sea, nosotros que lo creamos, con nuestra propia mente. Y para eso el ego dice, yo no tengo amigos, tengo aliados. Es así que cuando tú estás a favor del ego, el ego pareciera que te ofrece todo del reino del ego, claramente, cuando dice le vendió el alma al diablo y todo ese tipo de cosas. En cambio, cuando tú sueltas al ego, o sea, cuando ya no te conviertes en su aliado, eres su enemigo. ¿Sí te das cuenta? O sea, él no busca hermanos. Entonces, por eso dice, y ahora lo que utiliza como aliado es al cuerpo. Y entonces nos hace creer que nosotros somos cuerpo. Y al creer que nosotros somos cuerpo, entonces ahora creemos que nosotros trabajamos como aliados del ego. Nos hemos identificado como cuerpo y entonces con eso negamos o opacamos la mente, lo cual hace que caigamos en un olvido. Y ahora al creer que yo soy cuerpo, es el yo, el personaje, que conecta con el ego. Más o menos se entiende esto. Y por eso creemos un montón de tonterías, como el concepto de la muerte, la separación, todo eso. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente. Bueno, ahí ya dice todo. Y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él, se une al cuerpo para llevar a cabo un ataque conjunto.
Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones si te detienes a considerar lo que realmente implica. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente de que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje y lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa y nadie que está en su mente recta lo cree. Bueno, solamente un demente y así estaba yo. Cuando dice, yo soy cuerpo. Bueno, escucha pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe, lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta. Cuando despiertes, verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti, y ya no creerás en los sueños porque dejarán de ser reales para ti. En cambio, el reino y todo lo que allí has creado te resultará sumamente real porque es hermoso y verdadero. O sea, recuerden que el curso dice en clarificación de términos, este curso no es un curso de especulación filosófica. O sea, nos está hablando de manera literal. Estamos en un sueño, una matrix. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y yo creo que esa es una de las partes más complicadas para empezar de aceptar del curso. Porque decimos, ¿cómo? Si es real y somos la materia y todo el rollo. Se siente, claro, se siente, pero no es real. El mundo físico no es real. Es lo menos real que pueda existir. Y hoy, bueno, hoy día la física cuántica lo explica. Dice, en el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completada, no, al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Solo el ser vive en el reino donde todo mora en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él, pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente, pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. Por eso dice, en el reino no hay dudas, solamente certeza. Dice, porque la primer pregunta que se planteó, al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Bueno, esto sí lo conocen, ¿no? Con lo del Génesis, cuando dijo, ¿qué soy? Y contesta Dios, yo soy el que soy. ¿Entiendes? Se acabó la pregunta. Eso fue lo que ya pasó. Esto es lo que da origen a la llamada paradoja del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos construido en nuestra mente lineal un futuro basado en un pasado. ¿Se entiende esto? O sea, todo mi futuro, si ustedes se fijan, todo lo que tú quieras planear, desear, pedir, siempre tiene raíz en el pasado. Si tú, sin la referencia del pasado, no podrías crear un futuro. ¿Sí? Entonces, el pasado no existe, existió. Por tanto, no hay nada. O sea, no tiene causa, ¿se entiende? Entonces ahora, si sabemos que el efecto existe gracias a la causa y estás creando el futuro como efecto del pasado, pero si el pasado no existe, no existe la causa, por tanto no existe el efecto del futuro. Y entonces es ahí donde existe la llamada paradoja. Si en un disque llamado, en un punto de la eternidad, hubo una pregunta que fue contestada, entonces la pregunta ya desapareció y eso quedó en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viviendo ahorita? La colita del pasado. O sea, porque ya todo se regresó, o sea, la pregunta desapareció. O sea, hagan de cuenta que la pregunta se está desvaneciendo. Hagan de cuenta que ese es como le hubieran bajado al inodoro, se está yendo así como remolino, y nosotros estamos todavía en este remolino resistiéndonos a quedarnos afuera. Dios, oye, muy feo el ejemplo, pero es algo así, ¿sí? Fundiéndonos todos como un remolino en la unidad, en Dios, en el amor. Pero nosotros estamos todavía en esa sombra, como en una estela.
como cuando la lancha pasa por el mar y se abre y entonces ya se está cerrando, pero ya la lancha ya pasó por ahí. Entonces ya la pregunta ya fue contestada. Por tanto, si el futuro, pues vaya, si todo esto ya acabó gracias a la pregunta, significa que lo que va a pasar mañana ya pasó, lo que va a pasar en un año ya pasó, lo que va a pasar en 10 años ya pasó y lo que va a pasar en 1000 años ya pasó, ya terminó. Entonces, el futuro no es otra cosa más que un remanente del pasado que ya pasó. Y como el pasado ya no existe, entonces el futuro no existe. Y nosotros estamos oscilando en el ego de esos dos tiempos inexistentes. Esa es la llamada paradoja del tiempo, digo. Eso resolvería muchas cosas de la astrofísica, por cierto. Sí, los puentes Einstein-Rosen, los agujeros de gusano, los agujeros negros que se comen toda la materia. ¿Sí? Bueno, mm, ¿dudas, comentarios, preguntas o salió peor la aportación? El presente es la ventana a la eternidad. Ahí es donde sí te metes en el remolino para regresar a la eternidad. O sea, mientras tú estés en el remolino alrededor girando en el bucle, ¿sí? Ahí te quedas en una estela, ¿sí? Pero cuando tú dices, no, ya me voy a centrar en el presente, es como si entonces te pones en el medio, ¿sí? Y entonces te vas, porque esa es la eternidad. Ujú. Es el tiempo presente. Nada más que nosotros hemos utilizado el recurso de la memoria para recordar cosas que ya no existen y para crearnos la imagen o imágenes de algo que todavía no va a pasar. Pero la memoria existe también para recordar a Dios. El curso dice, en última instancia todo mundo tiene que recordar a Dios, porque en última instancia todo mundo tiene que reconocerse a sí mismo, que sería lo mismo que decir, conócete a ti mismo y conocerás el universo. No, pero en el pasado no te puedes reconocer, es en el presente, porque tú eres una extensión de Dios, somos una extensión de Dios. La extensión de Dios es la eternidad. Ujú. Bueno, no me acuerdo si leí etcétera, ahora únicamente para gozar de ella. Ok. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Bueno, ok, aquí para que nos entienda un poquito, habla acerca de las capacidades que hemos inventado una vez que nos separamos de Dios. Bueno, de la ilusión de la separación de Dios. Ahí empezamos a crear dizque, capacidades para poder lograr cosas que no estaban a favor de la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero dice, pero tú, el Hijo de Dios, el despierto, el que ya está conectado a Dios, el que ya contestó la pregunta, por decirlo, en presencia de Dios, no son necesarios, son inútiles. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. ¿Se entiende? Un logro ya alcanzado no necesita capacidad para lograr algo que ya se alcanzó. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado y Dios es perfecto amor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podemos perfeccionar lo que ya es perfecto. De hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Somos perfectos, no en el mundo que hemos creado, porque ahí hemos creado una versión completamente errónea a lo que realmente somos. Pero el nosotros, que los que estamos lo que somos la extensión de Dios, somos totalmente perfectos, infinitos e inmutables. O sea, Dios no puede crear otra cosa. Dios que es amor perfecto solamente se puede extender en un amor perfecto. Si no existiera eso, entonces ya Dios no sería perfecto. Por eso incluso Dios no topa con este mundo, que es otra cosa que a la gente le cuesta mucho trabajo. Que Dios no se topa con este mundo. O sea, porque este es el sueño imperfecto que el Hijo de Dios creó, ¿sí? Pero Dios no lo ve porque Dios es amor perfecto, Él no puede ver más que perfección. Entonces dijo, es como si dijera Dios al Espíritu Santo, oye, ve a despertar a mis hijos que se quedaron dormidos, ve tú a saber qué están soñando ellos en sus sueños. Entonces el Espíritu Santo fue el espíritu que sacó Dios, por decirlo otro pensamiento, para que pudiera tener las dos lenguas, la que nosotros hemos inventado dentro del sueño, que es un idioma de separación, de miedo, de ataque, de culpa, limitación, muertes, etcétera, y el Espíritu Santo al mismo tiempo
conoce a Dios, es como nuestro traductor. Entonces, todo lo que nosotros le dejemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo entrega a la verdad, son las ilusiones, o sea, que nosotros tenemos. Más bien, cuando a Jesús, por ejemplo, en su época, pues ya saben, todo lo que la gente no estaba preparada para ver, pues los milagros lo confundieron con hechicería, chasmanismo, magia negra, etcétera, etcétera, pero también por blasfemo, porque él mencionó que era el Hijo de Dios. Y obviamente, pues eso era así como blasfemo, ya saben, ¿no? Pero él aceptó la voluntad de Dios. Él estaba hablando de lo que todos somos, no él, porque Dios no hace favores especiales. Entonces, él hablaba de que todos somos el Hijo de Dios, somos eternamente benditos, bla, bla, bla. Inocentes, que solamente en el sueño hemos creído que hemos cometido pecados, ¿no? Pero en la eternidad eso no existe en la perfección. Y por eso es que, sí, fue crucificado. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Esto te pone a cargo del reino con un guía para encontrarlo y los medios para observarlo. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central de tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarás en una situación imposible si Dios, te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrara tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son por lo tanto desvalidos. O sea, una total demencia, ¿no? Es, es, es Este es el tipo de razonamiento en que el ego se embarca, o sea, el que creó todo lo contrario, creyó haber creado lo imposible, ¿no? Dice, Dios que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego, según la cual él ha humillado a Dios. La demencia, ¿no? Del ego. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? ¿Podría Dios perder su certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? Eso te haría dudar de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. Eso es lo que yo mencionaba. Digo, un punto más de que pues Dios sería imposible hacerte ver o hacerte creer que tú has pecado, ¿no? Al contrario, para Dios Él siempre te reconoce igual como perfecto. Dios no enseña, esto es súper importante, ¿eh? Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. Esto es fuerte, ¿eh? Porque luego que nosotros queremos ser bien correctores y querer enseñar y enseñar y enseñar. Dice, el propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de en la comunicación.
La voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó, simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que, él es el que nos enseñaría y su enseñanza es el amor. ¿Se entiende? Por eso dice, simplemente es un error, sin problemas. Ahora vamos con las lecciones del Espíritu Santo. Dice, como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirle su júbilo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su júbilo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él cual una sola. Sí que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Pinche chamacos modorros, ¿no? Y es que, fíjense bien, qué interesante es esto, porque dice, hemos hablado de que las ideas no abandonan su fuente, o sea, los pensamientos no pueden abandonar la mente. Entonces, nosotros, el Hijo de Dios, ya hablando en Cristo, en unidad, el unísono, toda la filiación, todos, como todos uno. Entonces, cuando lanzó Dios el pensamiento, nosotros, ese pensamiento creyó haber creado, valga la redundancia, creyó haber creado un mundo adverso a Dios y en ese momento interrumpimos el canal de comunicación con la mente, jamás la conexión, eso no, porque las ideas no abandonan su fuente. Y entonces ahora, ¿qué hicimos? Al interrumpir la comunicación, los canales de comunicación, Dios se dio cuenta y dijo, oh, mi hijo duerme, hay que despertarlo. Esa es la llamada metáfora de cuando Lucifer, la caída de Lucifer. Acuérdense que etimológicamente en la Biblia, en el griego antiguo o bíblico, más bien no antiguo, bíblico porque son tres griegos, griego bíblico, antiguo y moderno. En el griego bíblico y en el hebreo, la palabra cayó significa quedó dormido. ¿Entendés? Nosotros incluso, no sé si hay gente fuera del país, pero en México cuando alguien se duerme, dice, miren, ya cayó, ¿no? Lo decimos como hasta una palabra coloquial. También está la otra metáfora, la que hablan acerca de Adán que cayó en un sueño, pero que jamás despertó. A eso se refiere con que quedó dormido. Entonces el Espíritu Santo es el que nos viene a despertar del sueño. A eso se refiere. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz, que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? ¿No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, que los niños creen en la magia? Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Para esto es lecciones, ¿eh? Son las que te enseñan a invocarlas como en oración para que cuando estés en temas conflictivos, ahí tú logres invocar la luz del Espíritu Santo. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño y estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar solo tres palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. Esas son las lecciones, ¿eh? Por eso cuando empezamos a leer el libro de lecciones, te dice, solamente hazlas, tal vez te opongas, se te hagan ridículas, simplemente hazlo y entonces es como vas a experimentar el cambio.
El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños y los que carecen de sabiduría son niños. Somos unos bebés. Siempre responde, no obstante, a su llamada y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando, no hay nada duradero en los sueños y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Pero compartir algo. Eh, Hay un otro libro que está muy asociado a Curso de Milagros, está basado en Curso de Milagros, de hecho. También es donde Cristo se manifiesta a través de una persona y a esta persona otros individuos le están haciendo preguntas directamente y él está contestando. Se llama Diálogos para el Despertar. Se los recomiendo. Eh, y ahí le están haciendo preguntas y y menciona un individuo de los que está ahí haciendo preguntas. Dice, a veces yo quisiera morir, dice. ¿Por qué? Porque siento que es la única forma de escapar del dolor de este mundo. Y le dice Jesús, dice, y bueno, ¿y por qué deseas escapar? Dice, porque ya no soporto este dolor. Dice, y pienso que probablemente después de la muerte se va a acabar mi dolor. Y dice, no, a ver, déjame te explico. Dice, este es un sueño y sueñas que mueres. Es por eso que cuando Jesús le decían, fulano de tal está muerto, y dice, no, no está muerto, está dormido. O sea, está dormido soñando que está muerto, ¿no? Pero bueno, el punto es que dice, la muerte, dice Jesús, la muerte es una puerta que te lleva de una habitación a otra habitación. Y lo que encuentras en la siguiente habitación no es otra cosa más que lo que tú llevas contigo mismo. ¿Se entiende esta parte? O sea, esto es súper importante, porque quiero que se imaginen un edificio con lleno de habitaciones y cada puerta es el umbral entre el sueño de muerte y volver a reencarnar. Entonces, cada habitación es un sueño. Pero entonces, si te fijas, el sueño no va a cambiar si tú no cambias. O sea, tú te llevas al otro sueño, te llevas a la otra habitación lo que tú eres en esencia. Entonces, si tú sigues creyendo en el pecado, en el dolor, en la muerte, etcétera, en el sufrimiento, es lo mismo que te vas a llevar en la otra habitación. Y bueno, yo quería compartir esto porque, por ejemplo, todo lo que mencionan acerca del despertar de Buda, ¿sí? ¿Qué hizo? Él se sana en esta vida presente, por así decirlo, y él sana al mismo tiempo todas sus encarnaciones. Jesús supuestamente, cuando él se va los 3 días, cuando está en la cruz, hace como un tipo de desprendimiento astral, y en esos 3 días él trabaja todo lo de sus encarnaciones allá y se perdona. Y bueno, ¿por qué digo esto? Nosotros aquí bueno, en la familia, la afiliación reducida de nuestra casa Tierra Santa, hemos optado mucho por ponernos el curso de milagros incluso en la noche y todo esto. Hay veces que me quedo dormido haciendo oración, etcétera. Una ocasión yo estaba soñando que entraba yo como a una casa y en esa casa entraba yo a una habitación y me salía un perro enorme, pero así súper bravísimo, así de esas que yo dije, no, ya salí, que no buscaba la forma de cómo salir. Pero en el sueño me acordé y yo dije, el instante santo que nos pide tanto por sus milagros. Entonces yo digo, deseo que este sea un instante santo para mí y para el perrito, ¿no? Y en automático en el sueño, el perro se convirtió en un cachorro así súper cariñoso y no me dejaba de lamer y todo el rollo. Entonces, te das cuenta que incluso el curso te dice, lo que sueñas cuando sueñas que estás dormido, o sea, cuando estamos en este sueño, y cuando en este sueño soñamos cuando nos vamos a dormir, dice, es lo mismo que sueñas que cuando estás soñando que estás despierto. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Cuando tú ya empiezas a integrar el curso, ¿sí? En la ilusión de todas nuestras demás sueños o reencarnaciones, te empiezas a expandir tu conciencia porque tú lo tienes, ¿sí? Eso es lo que hace. Una persona en su, digo, a diferencia de la creencia de que tienes que vivir un número de encarnaciones y sufrir y que el karma y que tienes que pagar, no, para nada. Tú aquí, en esta vida, perdonas
y te perdonas y te perdonas en todos los sueños o todas las encarnaciones y así es como despiertas de todos los sueños al unísono. No sé si se entendió esto. ¿Sí? Sí. Bueno, ya vimos este, ¿no? Mm, Ah, qué interesante está este. Dice, para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Repito, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida y la vida forma parte del ámbito de la mente que se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Así que, bueno, lo que acaba de mencionar y siempre nos dice el curso de las respuestas. La muerte no es la salida. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esto. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. ¿Ya se entendió? No se entendió. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Bien, Yayi? Perfecto. Yo, He yo, dicho que el yo. espíritu... Ok. Hola, hola. Oye, Hola. entonces, ¿qué pasa con las personas que se quitan la vida? Ah, las personas que se quitan. Nada, realmente, ¿en qué sentido? ¿Qué pasa en el sentido de si es algo, si es pecado y todo ese tipo de No, cosas? no, 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 no. En que en esta vida no lograron, tal vez se quitaron la vida por sentirse, qué sé yo, por sentir una confusión, ¿no? Por no reconocerse. Pero entonces, al quitarse la vida, ¿qué es lo que sucede? La siguiente vida siguen cargando con toda esa emoción que no lograron llevar a Sí, de hecho, cabo, o qué pasa. en Diálogos para el Despertar menciona que no hay ninguna diferencia. Perdón, ¿me dijiste algo más? No, 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 dime, dime. Ah, ok. En Diálogos para el Despertar y también aquí en el curso menciona que como la muerte es una ilusión, realmente no es ni pecado ni nada, es una ilusión. Pero sí, por ejemplo, en la ilusión que nosotros tenemos de entrar en otros sueños, pues sí, obviamente puede ser que te lleves la idea de que todavía existe la muerte, pero en el momento, yo lo veo así, no sé, no es mi percepción probablemente. En el momento que tú logras negar la muerte y no atacarla, sino más bien no verla como una salida del sueño y empiezas a aceptar la vida, que es lo que es realmente somos, que es la mente eterna de Dios, entonces todo empieza a cambiar y entonces esos pequeños sueños que de repente tenemos desaparecen como tal, como sueños. Cuando nosotros despertamos, bueno, aquí nosotros una experiencia aquí en el mundo es algo muy normal. ¿Cuántos de nosotros no, por ejemplo, hemos tenido un sueño muy rebuscado a veces en la noche o varios pequeños sueños y cuando tú te despiertas los tienes todavía un poquito vívidos así, pero de repente se van desvaneciendo entonces, se supone, bueno, no supone, curso afirma que eso es lo que va a pasar. Dice, solamente te vas a quedar con lo que son sueños dulces, con los sueños felices. No porque sean sueños, sino porque son felices. Y la felicidad está dentro del ámbito de la eternidad.
fuerte que son los estados eternos del ser, la felicidad, la dicha, la paz. La Entonces, si dicha. nosotros, por ejemplo, quedas con o sea, si tú sueñas y sueñas algo que es feliz, dichoso, pues esos son los que tú vas a conservar. Todo lo demás va a desaparecer, porque no puede haber otra cosa que no sea el amor de Dios. O sea, si no es el amor de Dios, es una ilusión. Wow, me respondiste dos preguntas, fíjate. Muchas gracias. La segunda la Ah, iba a hacer, pero ya. ok. Es que estamos al Muy dos por amable. uno el día de hoy. Sí, exacto, exacto. Muchas gracias. Bueno, ok, Ah, gracias a continuamos. ti. Gracias. Es promoción. Ah, no es cierto. Entonces, tres. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Repito, el cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene sentido alguno. Eso nos duele, sobre todo porque muchas veces creemos que somos cuerpecito y luego decimos cositas como el cuerpo lo que pida y cosas así. Mi cuerpo me pidió 2 piezas de pan, no lo voy a comer, ¿no? Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, si lo entiendes, pero, perdón, por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Bueno, yo ya al menos en teoría acepto que no hay grado de dificultad en los milagros. Dice, es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos sin una gama variable de idea, sin ninguna gama variable. La idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que, en lo que le ofreces a tu hermano. Es por eso que decía arriba que el Espíritu Santo nunca va a dar órdenes porque el Espíritu Santo nos ve a todos como por igual. En cambio, nos puede enseñar siempre y cuando nosotros le permitamos. Porque hasta eso, como Él nos ama, no entra como el ego. Acuérdense que dice, el ego siempre contesta primero. Tienes acá tus ideas y el primero, el ego, que es el que se mete. Pero ya para nosotros es tan común y tan normal que prácticamente tenemos una telepatía con el ego, por así decirlo. Entonces se nos hace tan normal estar usando los pensamientos del ego y obrar cualquier cosa desde esa piedra angular, por decirlo. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo solamente hace uso de su enseñanza o de su luz o de su amor en el momento que tú lo invocas. Si tú no lo invocas, no hace nada. Él no interrumpe porque es todo desde el amor incondicional. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción lo convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo lo ve solo como un medio de comunicación y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación y la imposibilita. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales,
pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede dar a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que lo conserves. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. ¿Qué fue? Ahí estamos nosotros de pichiquis, creyendo que no le doy todo. Dicen, o le dicen, ni todo el amor, ni todo el dinero. Híjole, ya desde ahí valimos. Dice, ¿por qué nadie me ama y siempre me la paso precario? Pues con tu dicho, ¿no? Gracias a ti. Dice, este es el paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Para poder tener, da todo a todos. Ok, nada más para hilar Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto, puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Para poder tener, perdón, da todo a todos. Todo, todos desde nuestra compleción, ¿se entiende? Siempre desde el reconocimiento de Dios en nosotros, del Espíritu Santo, porque si damos desde el vacío, si damos desde la vacuidad, siempre vamos a dar con la finalidad de querer obtener algo a cambio del otro. Y si no lo tenemos, entonces sentimos la pérdida y el sacrificio por lo que estamos dando. Y entonces ahí sí es cuando nosotros decimos, dar desde la carencia, pues, no es como lo correcto, ¿no? Nos va a generar más dolor. B. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Un segundito, voy a hidratarme. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo. De modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Así que hermanos, no compartan miedo, porque si no lo fortalecen, pero si no lo compartes, se debilita. Los que creen en él, los que creen en él perciben eso como un ataque. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento. Todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extender desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Es, ese es, en sí mismo, no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental.
Mm. Tantas veces que lo he leído y mira, hasta ahorita lo estoy comprendiendo más en profundidad. Dice, el primer paso en el proceso de inversión de o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener a todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente. Y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos, y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto, por lo tanto, no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual lo hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo, y respondes principalmente al ego de los demás, se te está perdón, se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuera verdad. Híjole, la negación de nuestros egos, ¿no? El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo demente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad sería mucho menos aceptable para él. Es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y los aceptará los dos. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Lo que mencionábamos al principio de la lectura, ¿no? No puedes tener una pata en el infierno y otra en el cielo. O sea, o eliges uno o el otro sistema de pensamiento. Para poder elegir uno, tienes que abandonar el otro. Aquí es lo que nos está indicando. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras aceptes los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, ya que de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudara. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. ¿Cómo nos lleva paso a paso, ¿no? Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es para ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y que sea lo que sea que decidas, ella no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Todo bien? Aquí, personas en vivo.
Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueras un creador. El segundo paso, pues, es todavía perceptual, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Entonces, primer paso para poder tener a todo a todos. Segundo, hay dos, ¿verdad? Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Muy bien. C. Mantenerte alerta solo en favor de Dios y de su reino. Ese es el tercer paso. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejes que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas de reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Así es como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Esto se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esta decisión tan fundamental varían considerablemente, y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por lo tanto, el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta y así solo él puede mantenerse en un estado de perfecta dicha. Tiene frío, ¿no? No, está en el 26, 27 ya. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y, y que de esta forma tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. O sea, eso es importante, ¿eh? En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente para así nosotros dejar de percibir juicios o emitir juicios. Por eso es importante cuando nosotros decimos, o bueno, algunas veces yo les he recomendado que cuando tenemos una situación, se la dejemos al Espíritu Santo, incluso hasta la lectura, si se han dado que la dejo. Cuando yo digo, te entrego esto Espíritu Santo para que tú la examines y tú la juzgues. ¿Ok? Y esto es importante. Cuando el Espíritu Santo examina una ilusión, ¿qué es lo que hace? Pues dice, no hay nada ahí, ¿no? Es una ilusión.
Lo examino, es una ilusión. Juicio, inexistente. Ya, se acabó. Es una ilusión inexistente. Entonces, el juicio del Espíritu Santo siempre va a ser para deshacer las cosas que no son amorosas. Examina lo que no es amor para juzgarlos como inexistente. Eso es todo. Pero no nos lo deja a nosotros. Se lo tenemos que entregar a él. Dice, esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por lo consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Ajá. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo es el del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la lección final sea inevitable. Aquí vienen como un resumen ya. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede hasta cierto punto aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que seas consistente a pesar del caos, más fe. Más la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Oh. Te enseña a elegir para que aprendas que no hay nada que elegir y que lo único que había era la ilusión de regir por el reino, porque lo otro no era ninguna elección. Es un trabalenguas, pero bueno, yo sí lo entendí. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. ¿Está bien? Estar nosotros siempre atentos a favor del reino. Entonces, estar siempre en los pensamientos mágicos. Ajá. Hay momentos donde crees que estás tranquilo, pero tu mente está dando vueltas, o sea, el caos, 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 y no te das cuenta, después de un rato dices, no me caché, tengo rato con esto. Sí, es estar alerta con los pensamientos, exactamente, como dice, los pensamientos mágicos, porque dice que pueden estar cayendo todo el tiempo y ni siquiera te das cuenta. Entonces tienes que estar totalmente alerta. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, yo a lo mejor no sé si lo dice ahí, pero te das cuenta cuando empiezas a perder la paz. O sea, cuando empiezas a perder la paz es porque has permitido que entren pensamientos mágicos. Y muchas veces eso significa que entonces ya te fijas, o sea, la cadena, ¿no? O sea, primero da todo a todos. El segundo da paz, ¿no? Para que aprendas y aprendas la paz. Pero el tercero siempre en favor del reino. Entonces, cuando tienes los pensamientos mágicos, estás siempre al tanto y ser consistente para que se los estés entregando siempre al Espíritu Santo. Porque si no, entonces, pero digo, y al final de cuentas, al ser consistente, pues entonces es donde ya desaparece, ¿no? Eso dice, puedes tener pensamientos caóticos, pero si eres consistente en estar alerta mediante ellos, desaparecerán. Dice, y al final de cuentas, tanto desaparecerán para que te des cuenta que ya después no tienes nada que elegir, o que ya todo será en favor del reino. Algo así. ¿Sí?
Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conectas las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener y ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificar con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia te has excluido a ti mismo de él, tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creaciones que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti, pero eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla en contra de su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la afiliación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud, sí. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia o de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y de ese modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagra como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora, y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. Qué bonito, mismo maestro, ¿no? Jesús diciendo. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que dé este paso.
Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad y tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios, por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Y ahí terminamos el capítulo 6 y terminamos la lectura el día de hoy. Así que con 5 minutos para antes de acabar, me gustaría si hay alguna pregunta. Bueno, a mí se me hizo todo muy estructurado, muy fluido, muy comprendido, como sea la grabación. Pero bueno, si alguien tiene algunas preguntas, yo lo único que puedo decir es que estas tres premisas que nos están dando para poder tener da todo a todos, pues dice que entraña mucho conflicto. Luego dice, la segunda, da paz para que puedas saber lo que es la paz y así comprenderla o entenderla. Dice, bueno, es algo que pues, es como estar, no sé, apagar el conflicto. Y la tercera, que es siempre elige en favor del reino, es estar al tanto del conflicto. Entonces, una le sigue a la otra, pero creo que está, digo, tanto en el orden, es aquí donde nosotros por fin podemos elegir de una manera coherente y sensata las enseñanzas del Espíritu Santo. Y sobre todo porque dice también que vamos a ver de manera consistente los cambios de la cordura en nuestra mente, que es obviamente son los estados de una hermosa dicha, paz, felicidad. Y con cambio, la del Espíritu Santo, hacer una enseñanza inconsistente, pues siempre va a estar fluctuando entre las ilusiones, lo cual eso siempre nos hará sufrir o estar siempre en conflicto, por estar precisamente eligiendo en favor de ilusiones que no son nada. Pero bueno, ese es como mi resumen, mi conclusión general. No sé si alguien tenga un comentario o algo. Dice el curso de milagros, todo lo que das, te lo das siempre a ti mismo. Y que no veo puros nombres, ningún rostro. Dime. Pero a ver, quiero que se oiga. A ver, aquí. Pues, Alex, con tu permiso, hablaba un poquito de cómo percibir la afiliación unificada, ¿no? Y es más que para mí, y va en torno a lo que me está pasando, cómo discernir esas relaciones especiales que tenemos. Y un poquito de eso es de que eh, mandar esa relación especial y que sea sanada es también, darle paso al Espíritu Santo que nos, sane eso. Y, y ya lo detectas como tal, como una relación que ya no es especial, sino que y ya lo ves como una como una hermandad, vaya, con esa persona, con ese hermano. Y pues, llega la dificultad, ¿no? Vaya, de que ya no hay nada que dar, sino se da natural un poco lo de la seguir manteniendo con esa relación. Y ya eso favorece a mi paz y empiezas a dar un poco, ¿no? De algo que se te hacía dificultad darle a esa persona que era especial, ahora se te da naturalmente. Eso es lo que es una relación santa. Ya. Gracias, gracias. Pues sí, bueno, obviamente cuando ya dejas la relación en manos del Espíritu Santo, entonces el propósito es que deje de ser especial. Dice el curso, o sea, va en camino a una relación santa, aunque no deja de ser especial, pero encaminado hacia
hacia otra forma de cómo ver a tu hermano, cómo percibir a tu hermano. Hasta que comprendas que todas las relaciones tendrían que ser santas, aun cuando tú veas a un hermano que crees tú haberlo visto por primera vez. O sea, ya empiezas a ver a todos tus hermanos de manera santa. Dice, hola, mi estimado Alex, tengo una duda. ¿Qué perspectiva se tiene de los salmos? Tengo una duda y me inquieta. Me hicieron hacer un ejercicio, hablaba sobre, yo te protegeré de tus enemigos, pero dije eso y no existe y no hay enemigos. Bueno, el curso afirma ya en otras lecturas que hemos hecho anterior aquí mismo en este grupo, que el ego se ha infiltrado muchísimo en las religiones y en la misma Biblia y mucho ha tergiversado acerca de esto. El enemigo es, son tus propios pensamientos egoicos en el ego, ¿sí? Eso de hecho una etimología que tiene que ver con tu enemigo, o sea, protégete de tus pensamientos que están en conflicto. Es lo que hablaba hace rato, ¿no? Estar en favor siempre del reino y entonces estar en una total vigilancia con tus pensamientos mágicos. Ese sería el verdadero enemigo. Nada más que nosotros lo vemos como si fuera una entidad aparte y que fuera un ser humano con cuerpo, pero somos nosotros. Recuerden que nuestro hermano no nos proyecta. Esta es una parte que a veces hasta yo mismo me equivoco. Cuando digo, no sé qué me proyectó tal persona. No, no, no. Ese hermano no me proyectó nada. Yo soy el que me proyecté. O sea, si no vi amor en mi hermano, entonces fue proyección. Porque acuérdense que el amor es una extensión. Entonces yo lo que hice fue proyectarme. Y entonces yo lo que vi en ese hermano fue mi propia proyección. Pero si yo hubiera emanado amor, hubiera visto solamente amor. Pero sí se dan cuenta que no tienen nada que ver mi hermano en la ecuación, soy yo. Entonces, ¿dónde está el enemigo? En mis pensamientos. Y los pensamientos no pueden abandonar su fuente, que es la mente. Entonces, sería absurdo pensar, ¿se entiende? Que entonces la percepción es el resultado de una proyección. Si yo proyecto al exterior, ese es el mundo que yo voy a ver. Esa es la percepción del mundo que yo voy a ver. Y es absurdo pensar que si yo me veo, por ejemplo, me proyecto en un espejo y me veo despeinado, pues como que no es muy racional agarrar el peine y peinar el espejo, ¿ah? O sea, me tengo que peinar yo para que entonces ahora yo me proyecte y ahora en el espejo me perciba peinado, ¿sí? Entonces siempre es hacia adentro. Entonces solamente que a veces se malinterpretan, pero sí tiene muchas cosas muy rescatables la Biblia. Y muy similar a lo que habla de acerca del paso número C, o del C, más bien, el paso C. Elige en favor del rey. No, gracias a ti, mi hermano. Pues bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues vámonos, que es el ombligo de la semana. Nos tenemos que ir ya a continuar. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Andy. Gracias. Bueno, también se nos fue aquí esta Mónica. Muchas gracias. Vero, Lilia, iPhone, Gracias. Leti, David. Gracias, amigo. Bye. Gracias. Un abrazo. Gracias también aquí mi hermano Darky. Gracias a Sandy. También estuvo aquí Gaby. También fue.